Muchas gracias, señor moderador. Mis congratulaciones a los dirigentes de la Universidad Autónoma de Chiriquí, a los profesores y a los estudiantes por esta iniciativa tan extraordinaria. La conexión que he tenido con este taller la tuve en el momento en que mi gran amigo, el presidente del Colegio de Economistas, hacía la presentación del perfil de la economía y de otros aspectos, y lo cual fue profundamente elaborado por el doctor José Chambarría. Eso que se ha escuchado con todos sus pelos y sus señales es la disyuntiva en la cual nos encontramos. Es absolutamente necesario que nosotros los panameños empecemos a pensar en serio qué es lo que vamos y queremos hacer de nuestro país. Han existido los diálogos de la concertación nacional, que allí están funcionando y están por entregar los informes de los diálogos del bicentenario, cerrando brechas, y pareciera ser de que nos las pasamos conversando, pero nunca tomamos la rienda de este corcel que, si eventualmente no lo amansamos, va a tirar toda una historia de desarrollo económico al suelo. En ese sentido, todo lo que se ha planteado desde el punto de vista del análisis de los problemas o de la problemática esbozada tiene un mecanismo o un instrumento o una metodología para ser abordada, ya no desde la parte discursiva de los procesos de consulta, sino desde el punto de vista de transformarlos en programas y proyectos que eventualmente se puedan ejecutar. Lamentablemente, respondiendo a las expectativas del consenso de Washington, en algún momento de la historia de este país se tomó la nefasta decisión de sustraer de la economía panameña y particularmente del funcionamiento del gobierno los sistemas de planificación, porque todo el mundo, a la caída del sistema soviético, pensó que era el fin de la historia y nosotros íbamos a tener eventualmente un proceso de prosperidad inusitado. Los años han comprobado que la acumulación del ingreso global va beneficiando a unos 300 o 400 multimillonarios, y en el caso de Panamá, estas situaciones también son bastante dramáticas en función de la concentración de los ingresos y de los recursos en la región metropolitana, 20% del territorio nacional, el 80%, y el 20% en el resto del país. Y esa palabra se llama planificación. Hay un compromiso, una promesa de la plataforma electoral del actual presidente, el licenciado Nito Cortizo, de crear el Instituto de Planificación en el Ministerio de Economía y Finanzas, donde todavía subyace el germen de lo que fue la planificación en los tiempos de la existencia del MIPE y antes de la existencia de la Dirección de Planificación del Desarrollo de la Presidencia de la República. Se está tomando una iniciativa de crear el denominado esfuerzo de crear la Dirección de Desarrollo Territorial. Esta dirección tiene
esta dirección tiene escasamente 8 meses de haber sido reconocida legalmente. Estamos recuperando a los compañeros de la dirección que eventualmente se fueron a prestar servicio a los programas solidarios para enfrentar la crisis, y estamos estructurándonos para eventualmente tener una base de sustentación que rompa un paradigma, en el sentido de que la planificación en la historia del país y del mundo ha sido de arriba hacia abajo, creando un modelo de planificación del desarrollo de abajo hacia arriba. Y eso es lo que el desarrollo territorial implica. Jenny, comienza con las filminas, por favor. Tenemos un conjunto de conceptos básicos, y va a ser una explicación de carácter general y no tan brillante como las que han antecedido, porque aquellas, a diferencia de esta, eran muy ricas en información. Esto solamente es una comunicación de un esfuerzo de creación de un instrumento dentro de un ministerio para enfrentar eventualmente los problemas que ya se han enunciado en las dos presentaciones anteriores. En ese sentido, vamos a hacer una revisión de lo que es el concepto de desarrollo territorial, cuál es la diferencia que existe con el ordenamiento territorial, las implicaciones del desarrollo territorial, el espacio geográfico caracterizado por componentes sustantivos, las dimensiones del desarrollo territorial, los elementos fundamentales del desarrollo territorial, los grandes desafíos del desarrollo territorial, principales lineamientos de acción, aspiraciones con el desarrollo territorial y el flujo de información de la planificación de abajo hacia arriba. Esto es importante poderlo empezar a desgranar. ¿Qué es el desarrollo territorial? Suele entenderse por desarrollo territorial al proceso que intenta lograr un mejor nivel de ingreso y de las condiciones y calidad de vida de la gente que vive en determinado ámbito territorial. Y defino como ámbito territorial un espacio y un ecosistema que tiene ese espacio para que la gente viva y que proyecta lo que esa gente es. El desarrollo territorial requiere, por tanto, una estrategia para que las mismas sean desarrolladas a partir de la movilización y participación de los actores territoriales, desde la comunidad, desde la sociedad civil local, subiendo luego hacia las estructuras municipales, provinciales y nacionales, a fin de poder reconciliar el proceso de que siempre se le imponen a los territorios las políticas nacionales y no se escucha suficiente lo que la gente de los territorios le están diciendo que son cuestiones absolutamente necesarias de que eventualmente se tienen que realizar para poder crear las condiciones de mejoramiento de la calidad de vida y la transformación de los procesos productivos. Compromete no solo una decisión de desconcentrar la función del servicio público del gobierno central en direcciones regionales técnicamente competentes, sino que nos introduce directamente al problema y al meollo de la situación que nos ha caracterizado en función de nuestra excesiva dependencia de los factores externos de la economía, dada la apertura que esa economía tiene por razones de la vinculación de los servicios que presta la región interoceánica a verbigracia, el conjunto del clúster que ha hecho el Canal de Panamá para vender servicios al mundo. Se compromete no solamente a hacer eso, sino a entender que hay diferencias, que desarrollo territorial y ordenamiento territorial parecieran ser iguales, pero hay diferencias. Voy por el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial
conforme lo hemos conversado con el viceministro de Ordenamiento Territorial del MIBI, va a estar enfocado fundamentalmente en resolver los problemas que el desarrollo no planificado del territorio, particularmente en las zonas urbanas, está produciendo deseconomías importantes para toda la sociedad, particularmente para las personas que eventualmente tienen que transportarse de lugares lejanos al centro de su trabajo, y que eventualmente se traduce en concentraciones en las horas pico de una cantidad de vehículos que tienen un consumo consultivo de combustible que eventualmente va a la atmósfera y está contribuyendo a la afectación de los factores que están ejerciendo el cambio climático. Los territorios sin planificación previa, por su dinámica, impiden la prestación de servicios públicos eficientes. Ustedes han escuchado en estos últimos días la protesta y las distintos planteamientos que hacen los productores agropecuarios. Hoy los transportistas están también protestando. Todas estas cosas que se están planteando en este momento son problemas recurrentes que de tiempo en tiempo se nos vuelven a presentar, como consecuencia de que no hay nadie que los recoja y diga vamos a resolverlo de una vez por todas, para que dentro de 5 meses, para que dentro de un año no se vuelvan a repetir. Ustedes agarran cualquier tipo de las televisoras, un récord de las noticias, y ustedes verán que periódicamente todo lo que hoy estamos viviendo en el interior, en la ciudad, etcétera, se vuelve a repetir por una sola razón. No hay un sistema de planificación que eventualmente recoja, sintetice el problema y diseñe una solución que para que de una vez por todas el problema se acabe. Sigue adelante, Jenny, sigue adelante. ¿Cuáles son las implicaciones del desarrollo territorial? Es un proceso implementado por los actores del territorio. ¿Quiénes son los actores del territorio? Los actores del territorio son los ciudadanos del territorio. Desafortunadamente, esos actores del territorio tienen que fortalecer sus capacidades para aprovechar recursos propios y externos para consolidar el entramado social e institucional y el sistema productivo local, con el propósito de mejorar su calidad de vida de esa comunidad y de ese entorno social en el cual viven. Procurar fortalecer las capacidades debe sonarles a ustedes a una de las conclusiones que tanto Olmedo como Echevarría han planteado. Las capacidades no son cuestiones mágicas que se nos presentan a los individuos. Es la constancia que tenemos de podernos a estudiar desde el kinder hasta que salimos de la universidad, con un paradigma que todos reconocemos, todos, y aquí en la presentación del profesor Echevarría sobre todo, quedó muy claro de que nosotros, la única forma de poder combatir la pobreza que existe en los territorios, en las comarcas Nove Buglé, en las Emberá, en los campesinos pobres, etcétera, es producto de una capacidad fundamental, el acceso a la educación. Es imperdonable que una economía como la panameña, todavía tenga en su seno un 5% de la población con analfabetismo y que eventualmente tenga 600,000 personas en la economía informal y 300,000 personas desempleadas, porque se les vino un acontecimiento inusitado que son generalmente los que producen las revoluciones o los cambios en los tiempos de los países
y nos está proyectando el hecho de que eventualmente la estructura de la economía ya no es la de antes. No estamos volviendo a la normalidad, estamos yendo a una nueva realidad. Una nueva realidad que tiene que decirle al productor agropecuario que no puede ser, en el caso del productor de ganado, que tiene que pensar en producir carne por metro cuadrado y no una vaca por hectárea. Tiene que significar el poder proyectarle mediante las investigaciones que eventualmente podrían hacerse en el gobierno y en el sector privado, etcétera, en la universidad, en las universidades, en los centros regionales, etcétera, de cómo eventualmente mejorar las prácticas de cultivo del campesino y del productor panameño, a fin de que eventualmente él pueda aumentar la productividad. Porque eventualmente, si la productividad aumenta, los costos unitarios del producto bajan y ocurre lo siguiente, que en función de esa realidad nos podemos volver entonces competitivos. No se extrañen ustedes, compañeros, de que todo lo que está pasando en los territorios del interior con nuestros campesinos y nuestros productores es quienes están temiendo el hecho de que se vino la eminencia de tener que poner en práctica el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Y si abrimos las puertas en los términos que están planteados el Tratado de Libre Comercio, sencillamente nuestra economía del interior, que apenas representa dentro del producto, dentro de la generación del Producto Interno Bruto, un 20%, esto sencillamente va a desaparecer. Y va a desaparecer afectando los territorios. Y dentro de los territorios, a la gente que vive en ellos. Siguiente filmina. Bien. Un territorio tiene que tener un espacio geográfico. Las formas de ese espacio geográfico pueden ser las divisiones políticas administrativas, que son las que tradicionalmente se han utilizado para hacer los análisis, porque desafortunadamente utilizamos los censos, las encuestas, etcétera, la división de nacional, provincial, municipal y de corregimiento. Pero cuando queremos estudiar un espacio geográfico que significa, por ejemplo, una cuenca hidrográfica, el entorno de un parque nacional, no tenemos la posibilidad de una sistematización de información que nos permita eventualmente mirar en ese espacio geográfico cuál es el potencial del patrimonio explotable en actividades no tradicionales en el interior del país. Significa tener una identidad particular, reconocer, por ejemplo, que vamos más allá de la pollera, que vamos más allá del tamborito, pero que tenemos que aprender que el zaracundé y los bailes indígenas llevan un mensaje cultural y que los diseños que hacemos de cambios tecnológicos tienen que tomar en cuenta esa naturaleza de la identidad particular. Tienen relaciones sociales que se generan a través de la historia y significan un entramado que eventualmente tiene tal fortaleza de que si lo aprovecháramos para dinamizar lo que significaría la participación y el fortalecimiento de la democracia, la corrupción que parte desde el corregimiento y va corroyendo toda la estructura hacia arriba hasta llegar al nacional, no se produciría. Tendríamos que tener una base de recursos humanos bastante bien preparada, como se ha expresado aquí en el tema de la presentación de Olmedo y de Barría. Es fundamental que la gente esté preparada
porque en la medida que está preparada se informa, y en la medida que está informada y eventualmente educada, puede razonar y puede aportar cosas al desarrollo nacional. La pregunta que hay que hacerse es cuántos de ellos allá en los territorios tienen la oportunidad de hacer ese ejercicio. Las dimensiones del desarrollo territorial son el desarrollo social y humano. Ustedes pueden ver ahí en las filminas los distintos aspectos que tienen que tenerse presentes en el tema del desarrollo social y humano. Tiene que haber un desarrollo institucional y cultural. Cuando decimos institucional, no solamente nos estamos refiriendo a los aparatos institucionales de los gobiernos, sino que tiene que haber un aparato institucional del sector público y de la sociedad civil para que puedan expresarse dentro del contexto de la movilización y participación de la ciudadanía en esa cosa que se llama democracia. Estos dos elementos, desarrollo humano y desarrollo institucional, tienen una incidencia muy poderosa en el desarrollo económico, en el fomento de la diversificación y calidad productiva del territorio, en las infraestructuras básicas que requiere el territorio, en los servicios de apoyo a la producción, a la existencia de conceptos nuevos de corte empresarial, pero de vieja data, como son las cooperativas locales. El tema de la modernización, como lo ha dicho Echevarría, del sector financiero local. Nos hemos ido disminuyendo en la categoría internacional de tener un floreciente centro financiero internacional. Tenemos que tener un sistema fiscal y un marco jurídico regulatorio apropiado y de carácter progresivo que eventualmente haga pagar más a los que más ganan. Y ahora, en virtud de lo que está pasando entre la relación del Producto Interno Bruto con relación al crecimiento de la deuda, hay que voltear la mirada hacia las posibilidades de hacer una reforma tributaria importante que eventualmente contribuya a pagar, que los que eventualmente no pagan comiencen a pagar. Que también, así como se dice que los subsidios que se les da a los pobres son condenables, que se reconozca que los incentivos que se les da al sector privado también son sacrificio fiscal y son una forma escondida de subsidio. Todos estos tres elementos tienen que estar acorde con el desarrollo sustentable. Y aquí me quiero detener un minuto. En el sentido de la eminencia y de las transformaciones que se han de esperar en los próximos años producto del cambio climático. Nuestros territorios van a tener cambios importantes en el comportamiento de la climatología y de la ecología. En el cambio climático, los primeros que se van a sufrir son efectivamente la gran diversidad biológica que nosotros tenemos. Esos son los primeros. Nuestros compañeros de vida serán los que se van a morir, pero nosotros no podemos parar la desforestación. Nosotros no podemos eventualmente dejar de tirar a los ríos las botellas de plástico. Nosotros no podemos manejar la basura. ¿Cómo podemos hablar de desarrollo sustentable si ese ciudadano panameño que no tiene la cultura, no tiene la educación, no tiene la formación, no toma conciencia de que la botella de agua que lleva en la mano no la debe tirar en la acera, porque eso va a parar al mar? ¿Cómo convencer al panameño de que ha llegado el momento de que desde cualquier parte del territorio nacional pueda eventualmente contribuir al desarrollo sustentable? Conversando con Jenny, una de mis colaboradoras, les quiero poner a ustedes, los chiricanos, un ejemplo de las diferencias territoriales.
Hagámonos cuenta de que vamos hacia Costa Rica y estamos llegando a Paso Canoa y miramos a la derecha y tenemos el conjunto de las tierras altas, clima fresco, una cultura formada con gran influencia de extranjeros, una capacidad productiva que ha evolucionado de la función de productor a empresario. Y volteas entonces a tu izquierda y tienes un espacio territorial de producción de plantaciones en donde las personas son eminentemente dependientes de un empleo en la bananera. Entonces, ahí tienes dos territorios en una provincia a las cuales no se le puede aplicar una política de carácter general. Tienen que diferenciarse las políticas. Por esa razón es que la territorialización de las políticas públicas mediante los procesos de planificación deben reconocer las diferencias que cada uno de nuestros territorios tiene. Sobre todo porque el cambio climático, por ejemplo, nos va a cambiar el clima en el Caribe por la famosa centro de convergencia intertropical, que nos va a seguir golpeando de la manera que nos está golpeando. Inundaciones en el Atlántico y en la cordillera, falta de agua en el arco seco y cambios en nuestra climatología que eventualmente van a afectar los ciclos productivos. Sigue, Jenny, por favor. Sigue saltate esa gráfica. Las dimensiones del desarrollo territorial, entonces, tenemos que reconocerlo como una dimensión físico-natural. Es un espacio de nuestro territorio que tiene un ecosistema, que tiene factores productivos para generar medios de vida, que tiene una riqueza natural, que hay una energía que emana de la gente y hay un paisaje que eventualmente nosotros tenemos que reconocer como potencialidad para desarrollar actividades que eventualmente nos generen ingresos. Tenemos que tener un entorno sociocultural que empieza por el mejoramiento sustantivo de la educación o la formación profesional de los panameños, para que eventualmente tomen conciencia de que tienen que integrarse a una organización social con las competencias apropiadas para que defiendan los intereses de su localidad, de su sistema de producción, pero teniendo presente de que eventualmente tienen que ser más productivos a fin de poder hacerse competitivos con la economía internacional. Tenemos que tener un componente económico, ese componente económico en los territorios, en esos espacios donde viven los productores que hoy día están protestando, en Chiriquí, en la parte oriental del país, en la parte central. Tienen que tener conciencia de que hay que desarrollar una capacidad de transformar la productividad. Hay que generar valor agregado para poder competir. Tienen que dejar de ser productores para volverse empresarios y no sentarse a esperar que venga el intermediario a quedarse con el esfuerzo y el trabajo con que han realizado. Y vienen entonces dos espacios importantes, el regional, nacional y el urbano y rural, en donde los principios de la gobernanza del desarrollo tienen que ser eventualmente territorial. Eso implica que va a haber que hacer una reforma política del sistema de representación popular, de la forma como funcionan y se le entregan competencias a los municipios, a fin de que ellos puedan descentralizar la función del gobierno para, como decía un dirigente nuestro, no hay mejor gobierno que el que está más cerca de la gente. Tenemos que eventualmente hacer una gestión estratégica del desarrollo
teniendo presente que la región interoceánica seguirá siendo un pilar importante del desarrollo de nuestra economía nacional. Pero más importante es poder levantar el porcentaje de contribución que hace la agricultura, que podría ser el turismo, que podría ser el cultivo de árboles, que podrían ser las actividades que el interior del país ofrece para eventualmente equiparar los vaivenes que eventualmente podrían tener los sectores de la economía que eventualmente están ubicados en la región interoceánica, en la ciudad de Panamá, como se ha comentado por Olmedo y por Chembarría, que apenas vino la pandemia, los sectores inmobiliarios, los sectores de hotelería, los sectores del turismo se sensibilizaron, se cayeron y nosotros perdimos alrededor de un 20% del 19 al 20 en términos de generación del Producto Interno Bruto. Estos modelos de dependencia tienen que transformarse, entregándole a la sociedad un sistema de planificación que sea capaz de tener una visión prospectiva, como se está pensando que debe ser el Instituto de Planificación, pero que al mismo tiempo sea capaz de poder alimentar a las estructuras políticos partidarias para que cuando ellos hagan sus propuestas electorales sepan que tienen unas avenidas que tienen que recorrer para poder eventualmente llegar al tener el panameño que necesitamos dentro de 10, dentro de 15 años, porque como tiene que ser educado, tiene que ser transformado desde el punto de vista de sus capacidades tecnológicas, eso no se hace en un quinquenio. Tiene que ser más allá de un gobierno. Y nosotros los panameños tenemos que comprender de que hay que cambiar nuestra cultura política para efectos de que haya más consistencia en las ofertas electorales que eventualmente se recogen en los planes estratégicos de gobierno que yo acabo de terminar de hacer el que debía de estar llevando este gobierno, pero que definitivamente la pandemia nos desubicó y no lo hemos podido reconstruir por las razones que aquí ya se ha explicado. Sigue, Jenny. Aquí reitero lo que ya he dicho antes. Los territorios tienen un componente ambiental. Allá hay ecosistemas. Hay un componente social. Hay un componente social que significa la cultura, las tradiciones, los usos y maneras como esa gente que vive en el territorio se comporta. Hay un componente político, porque somos, como seres humanos, somos políticos. Y entonces, en la confrontación de los pensamientos políticos es que se encuentra el consenso para poder estructurar la base productiva, competitiva y ambientalmente amigable en el ámbito económico. Sigue, Jenny. El desarrollo tiene elementos fundamentales. Tiene que reconocerse, quiero reiterar esto un poco para ir cerrando, el territorio es un espacio geográfico caracterizado por la existencia de una base de recursos naturales y recursos humanos específicos. Una identidad entendida como historia, cultura locales que los hacen particularmente diferentes. No es verdad que todos los que vivimos en las provincias centrales somos iguales. No es verdad. El chiricano del chiricano de la región occidental hacia pegado a la frontera de Costa Rica no es el mismo que el que vive en Tolé. Sus culturas productivas son diferentes. Al tener culturas productivas diferentes, tienen pensamientos diferentes. Tenemos que tener relaciones sociales, institucionales y formas de organización de la gente en la comunidad
para que la gente desde la comunidad construya instituciones, particularmente las instituciones que tienen que ver con la democracia, la selección de los dirigentes políticos que cada 5 años nos van a gobernar. Tenemos que tener determinadas formas de producción que requieren a gritos la intervención de las investigaciones agropecuarias para mejorar los estándares de productividad y así propiciar el intercambio de productos con el mundo y la generación de ingresos para distribuirla de una mejor manera. Sigue Jenny. Resumiendo, el desarrollo territorial requiere participación social, requiere participación de la gente, de sus organizaciones, de la sociedad civil. Es multidimensional, tiene muchas facetas, tiene lo ambiental, tiene lo económico, tiene la calidad de los recursos naturales, etc. Es multisectorial, porque entra el sector agropecuario, el sector turismo, el sector educativo, el sector salud. Tenemos que construir, así como pedimos una visión para dentro de 20 años, construir una visión para dentro de 20 años de lo que será nuestro país. Tenemos que tener una visión de una economía del territorio, de cada territorio, de cada provincia. Miren, trabajé en los 10 estrategias de desarrollo sostenible, y perdonen que voy a mentir, en el gobierno de Martín Torrijos. Y las estrategias se quedaron allí. Y allá había una propuesta, y existe una propuesta, porque lo sostengo, todo lo que se dijo allí no está para mejor, está para peor, como dicen en las tablas. Está para peor. Esa visión que hay ahí en esas estrategias todavía tiene validez y tiene que ser aprovechada. Tiene que haber una búsqueda de una mayor coincidencia institucional. No podemos seguir con instituciones que sectorialmente no se articulan. No es posible seguir teniendo, porque lo perdimos desde la década, lo fuimos perdiendo en la década del 70 y el 80, que haya consejos sectoriales, por ejemplo, los consejos sectoriales del sector agropecuario, los consejos sectoriales de salud y de educación. Tenemos que buscar una mayor coincidencia para poder hacer que los servicios que presta el Estado le lleguen a los territorios de manera más eficiente. Sigue esto. Desafío: la formación de los recursos humanos para el desarrollo. Miren ustedes cómo vamos concluyendo por distintos caminos al punto central. Formación de recursos humanos. Formar recursos humanos toma tiempo y se nos está acabando. Tenemos que hacer una integración económica y política de la comunidad, rompiendo la dicotomía urbano-rural, porque la ruralidad se perdió en el país, haciendo que se rompa, tratando de homogeneizar los sentidos de la economía de la región interoceánica con la región región del interior, valorizar la ruralidad, porque de pronto ahora hemos descubierto que, por ejemplo, un pueblito que tiene unas playas allá en la provincia de Los Santos que se llama Pedací, tiene un enorme atractivo turístico. Mira cuánto tiempo nos tocó tomar conciencia sobre esto. La otra cosa es el tema de la cuestión ambiental. Tenemos el 65% del territorio nacional deforestado. Tenemos que tomar conciencia de que esto no puede ser y no es sostenible. Tenemos que recuperar la cobertura boscosa de nuestro país. Tenemos que avanzar de la participación pasiva al compromiso de la participación activa. Tenemos que tener una política sectorial de desarrollo rural por el peso que la ruralidad tiene dentro del concepto de la economía del interior. Sigue, Jenny.
sigue adelante porque ya creo que me he tomado mucho. A las finales, ¿cuál es la aspiración de la territorialidad, de la planificación de la territorialidad? Lograr cohesión social que, sumada a la cohesión territorial, nos debe dar una mayor equidad social, una sostenibilidad ambiental y una competitividad sistémica con el extranjero. Allí terminaría, Jenny, de nuestra presentación, ¿correcto? No, perdón, no se nos quedaba algo. El problema de cómo integramos, claro, el flujo de información para la planificación del desarrollo territorial, claro. Gracias, Jenny, por traérmelo. Tenemos que tener un plan de desarrollo estratégico del corregimiento, pero no lo que quiere la Junta Comunal, sino lo que quiere la comunidad. Hay que examinar de frente lo que está pasando en ese ámbito de actuación. Tenemos que tener un plan estratégico de desarrollo municipal. No hay un solo municipio que tenga un plan de ordenamiento territorial del municipio. No hay un solo municipio que tenga un plan de desarrollo municipal. No hay un solo municipio que tenga una propuesta para asumir competencias. Y lo que están haciendo es una especie de chantaje de que dicen que van a asumir competencias, pero es para recibir subsidios del Estado. Tiene que haber un plan provincial estratégico de desarrollo. Ya hay bases fundamentales con 2 y 3 estudios que se han hecho. Hay que tener una política nacional de desarrollo territorial que implique una forma nueva y diferente de abordar los problemas de la pobreza. Es el estudio de las brechas. Para luego de todo esto, incorporarlo conjuntamente con el gobierno, el partido que gana las elecciones, en el plan estratégico de gobierno que tiene que ejecutarse por 5 años, teniendo presente de que la planificación, el Instituto de Planificación va a ser una planificación estratégica de carácter prospectivo, en donde se nos va o se nos deben trazar las avenidas por las cuales debemos transitar para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible y el Panamá que queremos para, para la década del 30, el Panamá que queremos para la década de los 50, periodos en los que el cual muchos de nosotros ya no estará. Adelante, Jenny. Muchas gracias.